Bonjour mi pamio, yo soy Franco y estoy contento de que estén otra vez junto conmigo aquí en este episodio del podcast Un petit parler avec Franco, que significa una pequeña conversación con Franco. Y bueno, estaba hace tiempo pensando en traerles un video como este, porque sé que hay muchas personas que han llegado aquí a aprender criollo haitiano y es la primera vez que aceptan el desafío de aprender un idioma. Así que estuve pensando de que a muchas personas les ha pasado que se han frustrado, se han sentido estancados porque no saben lo que realmente implica aprender un idioma. Si es la primera vez que, en tu caso, llegas a este canal, bueno, que sepas que aquí aprendemos criollo haitiano porque nos gusta, consideramos que es un idioma muy bonito, lo apreciamos. Sabemos que no es un idioma quizás tan grande o tan popular como otros, como el inglés, el francés, el alemán, el chino, entre otros, ya, pero le tenemos un gran cariño. Y bueno, yo tampoco tengo tanta experiencia aprendiendo idiomas, pero quiero compartirles lo que he aprendido en todo este tiempo, a lo que yo me he enfrentado y además muchos de mis alumnos me han preguntado también ciertas cosas, o a veces hay personas con las que me he encontrado y me han mencionado que les preocupan ciertas cosas porque no avanzan. Entonces, en muchos casos es porque es la primera vez que están aprendiendo un idioma y no saben cómo lidiar con estos asuntos. Si tú ya tienes experiencia aprendiendo idiomas, tal vez nos puedes ayudar también con lo que ya sabes. Probablemente muchos de estos puntos ya estén claros en tu mente y quizás en los comentarios puedes dejarnos quizás algo para ampliarlo, ¿cierto? Como para entenderlo mejor, quizás alguna anécdota o quizás agregar algún punto adicional, ¿ya? Eso nos va a servir un montón. Así que recuerda, este video tiene como objetivo ayudar a los principiantes en el aprendizaje de idiomas y destacar algunas cosas que se van a encontrar y vamos a mencionar tal vez algunos consejitos también que te pueden servir, ¿ok? Yo enumeré aquí 7 puntos ya que te pueden servir. Tengo aquí mis apuntes para no perderme, por supuesto. Así que vamos a ir comentándolos uno por uno, ¿ok? Vamos a comenzar con el primer punto entonces. Si aceptas el desafío de aprender un nuevo idioma, en muchos casos tendrás que aprender y practicar sonidos nuevos. En muchos idiomas te va a pasar así. Si tal vez te pasa que vas a aprender un idioma donde no sea necesario esto, ¡felicidades! Genial. Pero en muchos casos, como por ejemplo en idiomas como el inglés, el francés, el alemán, el chino, el ruso, vas a tener que practicar estos sonidos para que puedas hacerte entender a los nativos. Esto muchas veces no es fácil porque para producir ciertos sonidos vas a necesitar, ¿cierto?, que se acostumbren los músculos de tu cara. Por ejemplo, ya sabemos que para producir ciertos sonidos necesitamos, por ejemplo, de nuestros dientes, necesitamos de nuestra lengua, de nuestros labios, de nuestras mejillas, ¿ya?, para que se puedan coordinar y puedan producir el sonido lo mejor. Y fíjate lo que voy a decir aquí, lo mejor que podamos para lograr comunicarnos. Tal vez te pase que estés practicando e intentes ya hablar el idioma y incluyas palabras con estos sonidos nuevos y quizás te miren un poco raro, ¿cierto? Porque tal vez no te entienden. Entonces eso te puede llevar a frustrarte, como, no me sale. Porque, como he dicho en otros videos, muchas veces lo que queremos es hacer estos sonidos a la primera. Y como nos cuesta, puede que tal vez nos sintamos un poco desanimados. Bueno, toma en cuenta esto. El objetivo de hablar otro idioma no es necesariamente que lleguemos a hablar perfectamente o como un nativo. En realidad el objetivo es que logremos comunicarnos. Y para eso no necesitamos hablar todo ya de manera perfecta desde el principio. Puede que algunos sonidos te tome mucho tiempo llegar a producirlos. Puede que en algunos casos nunca llegues a producir algunos sonidos perfectamente. Puede que nunca lo hagas de manera perfecta. Y a veces pasa, a veces nos encontramos con extranjeros, ¿cierto? Por ejemplo, a veces personas nativas del inglés que a veces nos hablan de esta forma y tú te das cuenta de los sonidos que hacen, ¿verdad? Bueno, no sé si lo hice bien, ¿ya? Pero entiendes a lo que me refiero. Y aunque algunos sonidos no los hagan perfectamente bien, sabes que tienen tal vez su acento, pero te puedes comunicar con ellos. Así que velo también de la misma forma.
Si tú quieres llegar a hablar el idioma como un nativo, bueno, si ese es tu objetivo, excelente, ¿ya? Pero no es necesario para lograr comunicarnos. Y si quieres lograrlo, si quieres hablar como un nativo, te va a tomar más tiempo, ¿ya? Para poder hacerlo y expresarte como lo hacen nativos del idioma, ¿ya? Así que toma en cuenta ese puntito. No importa si te equivocas al producir los sonidos, lo importante es hacerlo lo mejor posible para que puedas lograr comunicarte. Vamos a pasar entonces ahora al punto número 2. ¿Ya? Número 2. Según el idioma que quieras aprender, te vas a encontrar con características únicas, ¿ya? Del idioma que debes aceptar y no cuestionar. Eso es algo importante porque, bueno, si es la primera vez que aceptamos el desafío de aprender un idioma, muchas veces vamos a tratar de compararlo todo con nuestro idioma materno, en nuestro caso, con el español. Y hay algo que debemos entender, los idiomas no son equivalentes, no podemos traducir todo palabra por palabra. Y si intentamos hacerlo, va a llegar en algún momento en que nos vamos a frustrar porque hay ciertas cosas que no vamos a entender. Hay características que son únicas de cada idioma y debemos aceptarlas como son y no pensar, oh, ¿y por qué esto no es igual que el español? Me da rabia, ¿cierto? No, en realidad debemos aceptarlas. Por ejemplo, en el criollo haitiano sabemos que hay muchas cosas, muchos elementos en las frases que vistos desde el punto de vista del español están al revés. Por ejemplo, los artículos, que a muchas personas como que les cuesta un poquito. Se dicen al revés visto desde el punto de vista del español. Por ejemplo, si queremos decir el carro, ¿cierto? O el auto, se dice machine, o, ¿cierto? Podríamos entenderlo como carro el. O si queremos decir, por ejemplo, también utilizando posesivos. Los posesivos también se utilizan al revés desde el punto de vista del español. Si quiero decir mi casa, se dice la cai mue, que literalmente es como decir casa mi. ¿Ves? Entonces, debemos aceptar que es así y no pensar, oye, ¿y por qué lo hacen así? Son características del idioma. Otra cosa que tiene el criollo, por ejemplo, es que tiene diferentes partículas de tiempo, ya que los verbos no se conjugan. ¿Ves? Entonces también, yo considero que ese es un aspecto que hace que el criollo sea más fácil, el hecho de que no se conjuguen los verbos, pero ves, es un aspecto que tiene el idioma, no lo cuestionamos. Otros idiomas, como por ejemplo el inglés, tiene una característica donde no siempre la forma en cómo están escritas las palabras nos ayuda a entender su pronunciación. Piensa en palabras como por ejemplo ice, ¿cierto? Podemos escribirla ICE, que significa hielo, o se puede escribir EYES, que significa ojos, eyes, ¿cierto? Entonces, dependiendo del contexto, puede tener diferentes significados y lo aceptamos, ¿cierto? No tenemos que cuestionarlo porque el idioma es así. Otra cosa que, por ejemplo, tiene el inglés son los llamados phrasal verbs, ¿cierto? Que son, por decirlo de alguna manera, expresiones que se forman con más de una palabra. Puede ser utilizado un verbo más un adverbio o más una preposición y puede dar origen a una palabra o a una expresión muy diferente. ¿Te fijas? Y también tenemos que aceptarlo porque es así. El chino, por ejemplo, es un idioma tonal. Yo no sé chino, pero sé que es un idioma tonal y sé que dependiendo del tono que se utilicen en algunas palabras puede tener algún significado muy diferente. Entonces, recuerda esto. Te vas a encontrar con características únicas que tenga el idioma que estás aprendiendo y debes aceptarlas. Debes aprender, ¿cierto? Y acostumbrarte, adaptarte a el idioma. ¿Ya? Eso es muy importante. Vamos a ver ahora un tercer puntito, ¿ok? Es el siguiente. Te darás cuenta que la estructura de las frases puede ser diferente en otros idiomas. Una vez que ya avances hasta un punto donde no solamente has aprendido palabras sueltas o cosas sencillas, sino que quieras comunicarte en un idioma, te vas a dar cuenta de que las frases muchas veces no siguen la misma estructura o el mismo orden que siguen en el español. Esto es un poco parecido a lo que mencionaba en el punto anterior, ¿ya? Pero lo quise dejar aparte porque cuando ya queremos comunicarnos, cuando ya queremos avanzar más, lo que queremos es conversar, ¿cierto? Crear nuestras frases.
Y muchas veces no vamos a encontrar eso, que también hay ciertas cosas que funcionan un poco al revés. Por ejemplo, en el criollo haitiano hay ciertas cosas que también funcionan al revés con respecto al orden de las frases. Si tú quieres, puedes decir las frases en el mismo orden que en el español y se puede entender bien, pero es muy probable que un nativo no lo haga así. Fíjate, yo tengo un ejemplo aquí. Por ejemplo, en español yo podría decir, yo me compré un auto bonito. Eso suena bien, ¿verdad? Pero en criollo haitiano es muy probable que un nativo diga algo así como "C'est un bel petit machine, moi te acheté". O "C'est un bel petit machine, sam te acheté". ¿Te fijas? Que podría entenderse más o menos como es un bonito auto, es un bonito carro lo que me compré. ¿Te fijas? Entonces tiene un orden diferente. Y eso puede hacer que sea un poco difícil para ti entender a los nativos si estás esperando de que ellos produzcan las frases exactamente como en el español. ¿Ya? Lo mismo puede pasar en otros idiomas, como por ejemplo en el inglés, en el japonés, por ejemplo, donde tal vez hay cierto elemento que va al principio de la frase y otro que tiene que ir al final o en el medio. Entonces, si tú buscas que las frases sean exactamente como en el español, vas a tener problemas. Tienes que adaptarte también a esto, ¿ya? Lo más probable es que si tú eres una persona que ya sabe otros idiomas, esto ya lo tengas claro en tu mente y no te lo cuestiones, ¿ya? Aceptamos el hecho de que, según el idioma, podemos escuchar nativos para poder imitarlos. Eso es algo muy bueno. Podés imitarlos para que entonces pueda sonar más natural y así te puedas entenderles mucho mejor a ellos también cuando se expresen. Vamos con el punto número 4. Este es algo que me llama mucho la atención y pasa también cuando ya has avanzado un poco en el idioma. A medida que avances en el idioma, van a haber palabras que aprendas que no sabrás explicar bien su significado, pero que sabrás utilizar muy bien. Esto es algo que me ha pasado. Cuando ya empiezas a lograr un nivel un poco más alto en el idioma, te vas a dar cuenta que hay palabras específicas que no existen en español y que no vas a encontrar una palabra única o específica ya en tu idioma materno, en nuestro caso en español, para explicar la palabra, sino que tienes que explicarla con un grupo de palabras. ¿Ya? Es decir, va a haber alguna palabra que sepas utilizar por contexto, ¿ya? Sepas muy bien cómo utilizarla, pero va a ser difícil para que le expliques en español. A mí esto me ha pasado también en criollo haitiano. Por ejemplo, pienso en la palabra duol, por ejemplo. La palabra duol más o menos significa como algo difícil de entender, puede ser como algo un poco extraño. Se puede referir a una persona o a una cosa, pero es difícil encontrar como una sola palabra para describirla. Y en otros idiomas, a veces hay palabras que todavía son más precisas. Por ejemplo, la otra vez escuchaba personas que hablaban sobre el alemán, o si no me equivoco también el italiano, donde había una palabra para una acción específica que en español utilizaríamos como 5 o 6 palabras para describir esa acción. Así que toma en cuenta que esto es algo que te puede pasar. Si te ocurre, no es algo malo. De hecho, significa que estás avanzando porque estás aplicando por contexto las cosas que aprendes. Vamos ahora entonces a ver el punto número 5. Mira el 5. Esto tiene relación con si estás aprendiendo a partir de la gramática. Yo sé de que no es una obligación aprender por gramática, hay diferentes formas de aprender. ¿Ya? A mí me gusta aprender a través de la gramática, ¿ya? Pero para que lo tengas en cuenta. Si aprendes a través de la gramática, es muy posible que descubras que los nativos también cometen errores en su forma de hablar. Sí, esto es algo que pasa también. En los idiomas más grandes, como los que ya he mencionado antes, tienen una gramática que ya está establecida, ¿cierto? Para entender el orden de las palabras, entender sus componentes, sus elementos y todo eso. Pero a medida que practiques, te vas a dar cuenta de que los nativos también cometen errores al hablar. A veces hay palabras que utilizan mal o las dicen de mala forma. Entonces, si tú estás aprendiendo a partir de la gramática, probablemente digas, oye, pero ¿y por qué él dice esto si en realidad debería ser de esta otra manera? No te frustres tampoco con esas cosas o no lo cuestiones. Nosotros en español
también cometemos errores al hablar. Y bueno, si tú hablas el español de manera perfecta, te felicito, pero yo como chileno cometo muchos errores al hablar en la vida cotidiana, sobre todo cuando me relajo. Y eso también pasa con las personas en otros idiomas. Cuando a veces están en un ambiente más formal, tienden a hablar más correctamente. Pero cuando están, ¿no es cierto?, en la vida cotidiana, con amigos, con la familia, suelen dejar que salgan estos errores, ¿ya? O esta forma a veces incorrecta de pronunciar o de decir ciertas palabras. No los corregimos, ¿cierto? Sino que al contrario, es importante que aprendas la forma en cómo se produce el idioma en la vida cotidiana, porque muchas cosas cambian. A veces, lo que me he fijado que ocurre, por ejemplo, en el creol y también en el inglés, es que hay ciertas letras, por ejemplo, que se cambian por otras, ¿ya? A veces ciertos sonidos, cuando se habla muy rápido, como que se reemplazan por otros sonidos. O como decimos aquí en Chile, a veces también se comen letras, es decir, se quitan ciertas letras de las palabras, ¿ya? Entonces, tú puedes decir, oh, pero ¿qué pasó aquí? ¿Por qué no lo dijo exactamente bien pronunciado como debería? ¿O por qué no puso esta palabra aquí como sería gramaticalmente de manera correcta? Que te des cuenta que te vas a encontrar con eso, que los haitianos, ¿cierto? Yo digo, los nativos de un idioma, también cometen errores, ¿ya? Y si aprendes la forma en cómo ellos se expresan en su vida cotidiana, ¿ya? Si practicas eso, va a ser fácil también para ti poder entenderles y poder comunicarte con ellos. Vamos ahora al punto número 6. ¿Ok? Mira el punto número 6. Debes reconocer que te va a tomar tiempo entender y hablar el idioma. No pienses que un idioma se aprende en poco tiempo. Por ejemplo, estos videos que dicen que se aprende un idioma en un mes, en 3 meses, yo la verdad es que no les creo. Hace poco me apareció también en YouTube un video que me salía antes que decía aprender un idioma en 7 días. Yo creo que de verdad eso es una gran mentira. Si tú tienes experiencia aprendiendo idiomas, probablemente pienses igual que yo. Tal vez lo que hacen simplemente este tipo de videos es como tratar de que entres, ¿cierto? A ver cómo es eso posible. Y bueno, en realidad si lo que tú quieres es llegar a alcanzar un nivel en el idioma para poder conversar y poder expresar prácticamente lo que tú quieras, eso te va a tomar mucho más tiempo, ¿ya? Tanto entenderlo como hablarlo, porque de hecho esos dos son procesos diferentes. A la mayoría de las personas le es más fácil primero entender el idioma, ¿cierto? Con el paso del tiempo, y después, ¿cierto?, desarrollan las habilidades o la capacidad de poder hablarlo. En mi caso, por ejemplo, voy a ser honesto contigo, para lograr el nivel de criollo haitiano que tengo me ha tomado varios años para poder expresar prácticamente lo que quiera en el idioma, y aún así todavía sigo aprendiendo. Pero en este punto tengo la capacidad, por ejemplo, de encontrarme con cualquier haitiano y quizás preguntarle por él, contarle, por ejemplo, mi opinión sobre algún asunto, los planes que tengo, tal vez si quiero hablarle sobre algún viaje que quiero hacer, o incluso contarle alguna anécdota, un chiste, o por ejemplo algo que pasa mucho aquí en Chile, que queremos explicarle sobre modismos, o contarle cualquier historia, ¿ya? Todo ese tipo de cosas lo puedo hacer, ¿ya? Pero me ha tomado tiempo. Entonces debes entender de que también te va a tomar tiempo aprender un idioma. Si es la primera vez que lo estás haciendo, ¿ya? Te va a tomar mucho tiempo. Así que es importante de que veas esta meta, este objetivo, como algo a largo plazo, no a corto plazo, ¿ya? Y al principio vas a reconocer de que va a ser un poquito difícil, sobre todo cuando practiques el hablar. Por ejemplo, vas a hacer que lo haces muy lento, que tus frases son muy lentas porque tal vez vas a sentir que se te olvidan algunas palabras, o tal vez no encuentres la palabra adecuada, o quizás formes una frase y tengas que reformularla, ¿cierto? Cambiarla de una manera más simple para que puedas expresarte. Esto es totalmente normal a la hora de aprender. Tratar de buscar alternativas para que entonces puedas comunicarte. ¿Ya? No es algo malo. Yo escuché hace tiempo una afirmación y la he mencionado en otros videos que he hecho, y es la siguiente: una vez que comenzamos a aprender un idioma, volvemos a ser niños.
Sí, volvemos a ser niños porque comenzamos a aprender desde cero, ¿cierto? Tenemos que formar ideas simples. Tal vez te vas a desanimar un poquito porque vas a querer decir ciertas cosas más elaboradas, pero vas a necesitar utilizar expresiones sencillas, ¿ya? No es algo malo. Al contrario, lo que debemos hacer es desarrollar humildad, ¿ya? Porque nos van a corregir y también vamos a tener que tener paciencia con nosotros mismos, entender que tenemos nuestro propio ritmo para aprender y que eso es algo bueno, ¿ya? Y que vamos en ese proceso de lograr comunicarnos. Recuerda, toma tiempo entender y hablar un idioma. Ya, vamos entonces ahora con el punto número 7. Si quieres avanzar de verdad en el idioma que estás aprendiendo, tendrás que aceptar que te vas a equivocar sí o sí. Y muchas veces. Te vas a equivocar muchas veces. He tenido muchos alumnos que son buenos para entender prácticamente todo lo que leen, pero les cuesta mucho hablar porque no practican. Es decir, ya llevan un buen tiempo con experiencia en el idioma, ya, leyéndolo, pero no logran desarrollar la capacidad de hablar por miedo a equivocarse. Entonces es importante que cambies el chip. No está mal equivocarse. Recuerda esto. No está mal equivocarse. Te va a pasar. Y de hecho, yo diría que es bueno que te pase. Una buena idea tal vez sería pensar que tienes que equivocarte lo antes posible. ¿Ya? Trata de que eso te pase, ¿ya? Porque no es algo malo. No es algo malo equivocarse. Te vas a dar cuenta que te va a permitir crear nuevas expresiones, aprender nuevas expresiones. Bueno, cuando me refiero a crear nuevas expresiones, es decir, crear frases, ¿te fijas? O sea, tratar de producir, ¿cierto? O practicar tu proceso creativo para que logres decir exactamente lo que tú quieras. A veces tal vez escuches a una persona que diga una palabra nueva y tú quieres decir, oh, mira, aprendí esta palabra, y se la digas a algún amigo tuyo. Y él te diga, no, pero esa palabra no es así, se dice de esta otra forma. Y vas a decir, sí, es cierto. A mí me ha pasado mucho eso, que le he dicho a amigos o amigas haitianas, aprendí esta palabra y me dicen, no se dice así, se dice de esta forma. Y a veces como la aprendí a través de un video, vuelvo al video y es verdad, ¿cierto? Lo que me habían dicho era lo que estaba bien. Pero no tener miedo a equivocarnos, ¿ya? Eso te va a ayudar sobre todo a practicar y a tratar de utilizar lo que vas aprendiendo, ¿ya? Y a poder utilizarlo a la hora de comunicarte, ¿ya? Así que recuerda, te vas a equivocar sí o sí, ¿ya? No es algo malo, es algo bueno. Si eres una persona perfeccionista y quieres esperar a hablar perfecto para poder practicarlo con nativos, déjame decirte que vas a sufrir mucho en el idioma, ¿ya? La verdad es que no. Lo mejor es que nos equivoquemos lo antes posible y que disfrutemos del proceso. Vas a pasar muy bonitas experiencias. Claro, tal vez en algún momento te vas a sentir incómodo, te va a dar vergüenza. Y sí, puede pasar, pero tómate las cosas con sentido del humor, ¿ya? Y estoy seguro de que vas a avanzar muy rápido. Bueno, como te había dicho, este video tiene como objetivo ayudarte a superar esos obstáculos que te puedes encontrar por primera vez si estás aprendiendo un nuevo idioma. Si ya tienes experiencia, cuéntame un poquito más. Quizás tienes algún punto adicional o quizás quieres ampliar algunos de los puntos que yo he mencionado. Yo aquí he compartido mi experiencia para que entonces veas que tampoco ha sido para mí tan fácil aprender el idioma, pero que de verdad lo he disfrutado un montón. De hecho, aunque la mayoría de las personas siempre quiere aprender un idioma que sea más grande, más popular, como por ejemplo inglés, alemán, chino, ya eso está muy bien. Pero yo considero que incluso hasta los idiomas que son un poco más pequeños, también es una ventaja a aprenderlos, ¿ya? Así que te animo de hecho a hacerlo. Espero que te haya gustado este video tipo podcast. Si te gustó el video, deja tu like, compártelo y Zamim, nos vemos en el siguiente video. Bye bye.